Ahora sí, vamos a la palabra de Dios. Como Pastor Guillermo decía, vamos a comenzar una nueva serie en el día de hoy. La hemos titulado La familia, una especie en vías de extinción. Vamos a estar desarrollando diferentes temas relacionados a la familia, obviamente. Vamos a hablar en las semanas próximas de crianza de hijos, en los tiempos en los que corremos. Vamos a hablar diferentes temas que son de importancia para todos nosotros porque todos aquí venimos de una familia. Como dice Pastor, sea buena, sea chueca, sea de la forma que sea, todos descendemos de alguien, todos venimos de algún lugar. Y la idea es poder seguir la propuesta de Dios. Nadie nace sabiendo ser papá, nadie nace sabiendo ser hijo, nadie nace sabiendo cómo hacer muchas cosas. Sin embargo, lo hermoso de nuestro Dios es que nos dejó un manual de instrucciones para la vida y que es importante que podamos seguir si queremos no solamente vivir esta vida, sino vivir la vida en abundancia que Cristo Jesús nos vino a dar. Porque el enemigo, si de algo se ha encargado, es justamente de querer robarnos todo lo que Dios ha querido darnos. Para empezar leyendo la palabra de Dios, Génesis 2:24, voy a leer la traducción de la Pasión. Es una nueva versión, pero se expresa de una forma muy bonita y sigue diciendo, miren lo que dice en Génesis. Por esta razón, el hombre deja a su padre y a su madre para desinteresadamente, y esto es importante, unirse a su esposa. Y se convierten en una sola carne como una nueva familia. Lo que conocemos en lo terrenal del matrimonio, amados. ¿Cuántos están casados acá? ¿Pueden levantar su mano? Ok. ¿Cuántos no todavía? Buenísimo. Ya les llegará la oportunidad en el nombre de Jesús. Y definitivamente esa es la propuesta de Dios. Pero esto que conocemos nosotros como matrimonio en lo terrenal, en lo natural, en lo que experimentamos, en lo que vivimos en el día a día, no es algo puramente terrenal. Es algo totalmente espiritual. Esta figura tiene origen en el cielo. La figura de la familia tiene origen en donde está nuestro Señor. ¿Por qué? Porque desde el principio Dios estableció el matrimonio como la primera institución humana, pero Él ya partía de algo que ya existía, porque el sueño, el deseo, la necesidad de Dios al crear la familia era justamente demostrarnos, recordarnos en el día a día el amor y el tipo de relación que Él tiene con nosotros. Así como Él se relaciona con su iglesia, así como Él se relaciona con cada uno de sus hijos. No fue una idea cultural. El matrimonio no solamente es un trámite para ir a la municipalidad, echar 2 firmas y se acabó. No fue idea del hombre el matrimonio. Fue un diseño divino, un patrón que refleja una realidad celestial, la unión de Cristo con su iglesia. Juan 3, 28, 29 nos dice, ustedes saben que les dije claramente, yo no soy el Mesías, estoy aquí solamente para prepararle el camino a Él. Es el novio quien se casa con la novia y el amigo del novio simplemente se alegra de poder estar al lado del novio y oír sus votos. Por lo tanto, oír que Él tiene éxito me llena de alegría. Y esto era... Esto lo podemos ver en Juan el Bautista, de cómo él se expresaba ante la venida del Mesías. Y él lo tenía claro. El pueblo, recuerden ustedes, el pueblo judío esperaba un Mesías que viniera a levantarlos en armas, esperaba un guerrero, un revolucionario social que creara un movimiento para justamente oponerse a aquellos que los tenían oprimidos, que en este caso eran los romanos, y devolverles la gloria como pueblo. Sin embargo, Él vino como novio. Y vemos que Juan el Bautista lo tenía claro. Le decía, yo solamente soy el amigo del novio. Estoy preparando el camino para ese momento en el que vamos a presenciar lo que había desde la eternidad. Cuando vamos a presenciar que el novio va a manifestar su amor de una forma tan tremenda, tan completa, que vamos a poder vivir este nuevo pacto que hoy vivimos con Él.
Por eso esto es algo que nace de la eternidad. Esta hermosa figura la podemos ver desde la eternidad. Por eso la pregunta que deberíamos hacernos usted y yo hoy es: ¿estamos siendo capaces de concebir y experimentar esta relación de amor que tenemos con Dios? ¿Cómo vemos al matrimonio? Definitivamente, quizás, como decíamos al inicio, dependiendo del origen del que vengamos, dependiendo de la situación que hayamos podido vivir en casa o de lo que nosotros mismos hayamos podido experimentar a lo largo de la vida, porque todos sabemos, esta vida no es fácil y tristemente estamos sesgados y marcados por las consecuencias del pecado del hombre, y no siempre las experiencias que podemos llegar a vivir en esta vida son las mejores. Por eso muchas veces, si de pronto venimos de un lugar, de una familia donde los papás estuvieron separados, donde se separaron, se divorciaron, hubo un evento traumático que se experimentó, es muy probable de que veamos al matrimonio no con el valor que realmente tiene. O incluso, y lo vemos en las generaciones actuales de la mía en adelante, de que el matrimonio ni siquiera es algo apetecible, ni siquiera es algo que parezca tener valor. Ni siquiera es algo que valga la pena vivir o establecer. ¿Por qué? Porque quizás hemos perdido el valor de lo que significa el matrimonio. Y no hemos tenido quizás tampoco los referentes necesarios para poder ver el valor que éste tiene. Sigue diciendo la palabra de Dios que nuestro Salvador dejó su familia celestial. Fíjense lo que dice la palabra de Dios, Filipenses 2, del 5 al 7. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y sigue diciendo el famoso versículo Juan de 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Qué nos está mostrando nuestro Señor? ¿Qué figura nos está presentando? ¿Qué ejemplo nos está dando? Justamente de que el matrimonio, entendiendo de que es un diseño totalmente celestial, un diseño totalmente divino, siendo una propuesta que nosotros debemos de encarnar y vivir hoy, vemos que el matrimonio es para despojarse de nosotros mismos y darnos para otro. Ese fue el modelo de Jesús. El origen de la familia, es decir, del matrimonio, es que era dar origen a una nueva familia. Por eso es un principio que existe desde la eternidad, donde hay un proceso de desarraigo, de renuncia, de una renuncia desinteresadamente para comenzar a vivir para otra persona. Es constantemente morir a mí para vivir para otra persona. Dejas un estado donde hay ciertos privilegios, renuncias a eso para ahora, con todo lo que tú eres, entregarte desinteresadamente a otra persona y comenzar a formar algo nuevo. Amados, yo les confieso, yo era un soltero muy feliz. Y estoy convencido de que todos lo hemos sido. No es que sea ahora un casado infeliz. Estoy muy feliz, 100%. Pero quizás muchos como yo han sido solteros felices, porque definitivamente no teníamos que preocuparnos de nadie, solo de nosotros. Si yo trabajaba, el dinero era para mí, el tiempo era para mí, salía cuando quería, hacía lo que quería, tenía los amigos que quería, me compraba lo que quería y todo era para mí, porque no tenía con quién compartirlo, no tenía para qué compartirlo. Pero una vez que decidí casarme, ya no vivo para mí. Yo ahora vivo para esa persona. Ahora yo salgo y me mandan mensajes y me preguntan dónde estoy. Me preguntan a qué hora llego. Y no porque me estén controlando, sino porque yo me debo a mi esposa. Porque ella necesita de mí y yo de ella. Porque definitivamente ya no estoy solo. Ya estamos juntos, somos una sola carne. Yo ya no vivo para mí.
Todo lo que hago, lo hago para ella. Y esa es la propuesta del matrimonio. Ese es el modelo de Jesús. El vivir desinteresadamente por otra persona, a expensas de mí, porque ya vivo para ella. Cristo mismo es nuestro ejemplo, como decíamos, es el ejemplo supremo de esta realidad. Él dejó la comodidad, como hemos visto en Filipenses, dejó la comodidad de su gloria, es decir, dejó su familia celestial para venir y buscarnos y marcarnos la ruta. Su entrega no fue emocional, fue puramente sacrificial, fue desinteresada, generosa, altruista. No vino a ser servido, sino a servir y dar su vida por su novia, que es la iglesia, que somos usted y yo. Eso es lo que Él hizo. El modelo que nos da el novio es el de una entrega totalmente desinteresada, generosa y altruista, buscando el bienestar del otro. Por eso los chicos cuando me preguntan, bueno, yo quiero comenzar una relación, bueno, ¿estás listo para pensar más en otra persona que en ti? Si me dices sí, ok, bueno, es un buen principio, vamos, se puede pulir, se puede ir trabajando. Pero ese es el todo esencial para comenzar una relación. Sí, definitivamente, todos nos enamoramos, todos experimentamos ese proceso de estar ilusionados, de ver la adrenalina del enamoramiento, etc. Pero, amados, eso pasa. Eso dura de 1 a 2 años, dice la ciencia. Luego lo que te mantiene en esa relación no es lo que te atrajo en un inicio. Te mantienen muchas otras cosas que has ido conociendo y valorando de esa persona, pero no es lo que conociste en un inicio, muchas veces. Pero de lo que se trata es justamente de esto, que no se trata de mí, se trata de la otra persona. Esa es la propuesta de Dios y lo es desde la eternidad. Tristemente, el concepto se ha desvirtuado y hoy vemos que en vez, sobre todo, y me voy a poner yo como ejemplo porque soy esposo, ¿no? Pero voy a entrar en la figura de los esposos que vemos en nuestra sociedad, pero un claro ejemplo de una desvirtualización de este ejemplo que nos marcó nuestro Señor Jesucristo, pues es muchas veces el machismo, y el hecho de decir yo soy la cabeza, yo mando y tú estás aquí para ayudarme, servirme y lo que yo haga, eso se hace. Y tristemente eso es muy común. Pero no hay un ejemplo más desarraigado de la realidad que ese. Ese es el modelo menos bíblico que puede haber. Menos bíblico. Porque si el hombre es la cabeza del hogar, debería ser el que más sirve. Debería ser el que más ayuda. Debería ser el que más hace. Yo, como les digo, yo soltero no tenía que preocuparme de lavar los platos, no tenía que preocuparme de lavar la ropa, no tenía que preocuparme de muchas cosas. Pero ahora vivo para otra persona y constantemente tengo ansiedad de saber si esa persona está bien. Constantemente me preocupo de si esa persona ha comido o si tiene lo necesario para comer, y si no, me preocupo en ir al supermercado a comprar lo necesario para preparar el almuerzo o preparar la comida que sea necesaria. Constantemente estoy pensando en lo que haya que hacer para que esa persona esté bien. Sí, obviamente en algún momento he fallado y fallaré seguramente en preocuparme lo suficiente y proveer lo suficiente, pero de lo que se trata es de proveer justamente, de tener el deseo de proveer lo necesario para otro. Ese es el modelo de Jesús. El modelo bíblico es servir, entregarse totalmente, de manera totalmente desinteresada. Es dejar lo que conocíamos de la vida con nuestros padres para comenzar un nuevo proyecto de vida. Un nuevo proyecto de vida con otra persona, donde yo vivo para esa persona y esa persona vive también para mí. Quizás antes era un engreído, quizás antes me suplían todas las necesidades y no tenía que preocuparme de mis necesidades, pero ahora eso ya no tiene cabida, eso ya no tiene lugar. Entendiendo el diseño de Dios para el modelo de la familia, del matrimonio, ya no puedo darle lugar a ese estilo de vida. Sí, se dio por una temporada, estuvo bueno, pero ya no más. Ahora soy yo el que suple los deseos de otro. Ahora soy yo el que sirve a otra persona.
Ahora soy yo el que se entrega a expensas de mis deseos, a expensas de mis preferencias. Eso es lo que hizo Jesús, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Por eso yo te pregunto, y sobre todo pregunto a los caballeros, ¿es esto una realidad en tu vida y en tu matrimonio hoy? ¿Cómo está siendo tu liderazgo? ¿Cómo está siendo tu rol dentro de tu casa? ¿Es más parecido al modelo de Jesús o es más parecido al modelo del mundo que se basa en ejercer autoridad solamente por creernos superiores de alguna manera, que no lo somos? Delante de Dios somos iguales. Porque de no serlo, amados, nuestra familia está en vías de extinción. Está en vías de extinción. Y así como les empecé comentando, ¿será que la generación de hoy no se casa? Hay muchos factores por los cuales no se casa y hay muchos estudios sociológicos al respecto. Pero ¿será que uno de los factores por los cuales nuestras generaciones a día de hoy no ven el casarse como algo lindo, como algo apetecible, algo a lo que aspirar, porque no han tenido los referentes necesarios para que puedan ver que el matrimonio es algo lindo? Que el matrimonio es algo por lo que vale la pena luchar, por lo que vale la pena vivir. Es una realidad que no podemos obviar. ¿Qué ejemplo le vamos a dar a nuestros hijos? ¿Qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos con nuestros matrimonios? Deberíamos preguntarnos eso. El matrimonio es un deleite de amor. Como ustedes saben, hay un libro llamado Cantar de los Cantares en la Biblia y hay muchos que dicen que hay muchas opiniones teológicas al respecto de este libro y hay incluso teólogos que no terminan de saber por qué ese libro está ahí, pero los que están de acuerdo con que esté ahí saben de que, comentan que representa la unión justamente entre Dios y nosotros, entre el novio y la novia. Representa el amor, representa el deleite del amor que tiene que haber dentro de un matrimonio. Les voy a leer varios versículos que hay a lo largo del libro, pero fíjense estas hermosas figuras tan poéticas que dice: porque tú eres mi paloma, escondida en la grieta de la peña. Y hay quienes dicen de que esa grieta lo que representa es justamente la herida en la cual Jesús fue abierto y que le hicieron en su costilla, en el lugar de donde la mujer fue creada. Dice: fui yo quien te tomó y te escondió en lo alto de la escalera secreta del cielo. Y también dicen los teólogos de que esta escalera es justamente la que vio Jacob en su sueño, que era el lugar de salvación, esa unión que iba a haber entre el cielo y la tierra después de Jesús. Y dice: déjame ver tu radiante faz y oír tu dulce voz. Qué hermosos son tus ojos de adoración y cuán encantadora tu voz en oración. Sigue diciendo: justo cuando los dejé atrás me encontré con él, lo abracé y me sumergí en sus brazos. Ahora lo llevaré de vuelta al templo interior donde recibí el nuevo nacimiento, a mis lugares más íntimos, al sitio de mi concepción. Y obviamente esto nos recuerda al momento en el que nosotros justamente conocimos al novio, el momento en el que nos enamoramos del novio, el momento en el que ese momento de primer amor, cuando comenzamos nuestra vida de fe. Y sigue diciendo Cantares 8:14: levántate, querida, ven rápido, amado mío, ven y sé la grácil gacela conmigo. Ven a ser como un cervatillo conmigo. Danzaremos en lo alto del cielo, sí, en las montañas de las especies aromáticas estaremos por siempre unidos en uno. Y poder tener este libro en la Biblia es hermoso, porque vemos esa expresión romántica entre el novio y la novia. Vemos esa expresión de amor, de búsqueda constante, tanto por parte del novio para con la novia como de la novia para con el novio. Y es hermoso poder ver esa dinámica y sobre todo entender de que esa es la dinámica que Dios quiere tener con su iglesia, que Dios tiene con su iglesia. Por eso preguntaba anteriormente, ¿cómo concebimos
el matrimonio? ¿Cómo concebimos, por ende, nuestra relación con Dios? Porque tristemente nuestros ejemplos terrenales terminan sesgando nuestra concepción de nuestro Padre Celestial y de la dinámica que Él quiere tener con nosotros. Amados, esto es algo hermoso y definitivamente la relación de Dios para con su pueblo es una relación de amor. No podemos ignorar eso. Podemos ver su amor manifestado desde el Antiguo Testamento hasta lo último del Nuevo Testamento. Lo vemos desde Génesis a Apocalipsis. Vemos a un Dios que es amor. Él no puede dejar de amar porque Él es amor. Él no ama, Él simplemente es Él mismo. Y Él se relaciona con nosotros de la única manera que sabe, que es a través del amor. Bueno, Dios es todopoderoso. Yo sé que Él podría hacerlo de otra manera, pero esa es su naturaleza. Así es como Él quiere, así es como Él siempre quiso relacionarse con nosotros, revelarse a nosotros. La relación de Dios con su pueblo es una relación de amor. Es el tipo de relación que Él propone a los humanos para ser familia. Por eso, ese mismo amor con el que Él nos ama es el que debería ser percibido en nuestras familias. Yo con mi esposa siempre oramos y le pedimos: Señor, sigue revelándonos tu amor, para que esa revelación, entendimiento de tu amor se pueda manifestar para con nosotros y podamos experimentarlo del uno hacia el otro. Siempre eso es lo que le pedimos todas las noches. Esa es nuestra oración. Revélanos tu amor. Ayúdanos a entender cómo tú nos amas para nosotros poder amarnos el uno al otro, así como tú nos estás amando. Ayúdanos. Es un deleite, tiene que ser un deleite mutuo entre el esposo y la esposa. Para eso es el matrimonio. Nadie se casa para ser infeliz. Tampoco podemos vivir en la utopía de creer de que yo me he casado y esa persona tiene la responsabilidad de hacerme feliz. No, nada más lejos de la realidad. Ese nunca ha sido el propósito. Pero casarnos, el propósito de casarnos es aprender a amar como Dios ama. El matrimonio y la familia no tienen un origen terrenal, como hemos dicho. El matrimonio y la familia existen desde la eternidad. Y decíamos esto porque lo podemos ver expresado en la Trinidad de Dios. Se experimenta manifestándose como un solo Dios, pero en tres personas. Por tanto, podemos ver la unidad en la diversidad. Por eso tú con tu esposa quizás pueden ser muy diferentes el uno del otro. Mi esposa es totalmente lo opuesto a mí. Sin embargo, en esa diversidad, en esas múltiples diferencias, nosotros hemos aprendido a vivir en unidad. Hemos aprendido a vivir como uno solo. Porque nuestras diferencias no deberían separarnos, sino unirnos. Ese es el plan de Dios, ese es el modelo de Dios. Podemos ver al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo que viven en perfecta unidad y comunión. Así debe funcionar una familia también, amados. Una comunidad de amor, donde la diferencia no genera división, sino riqueza. Donde la unión de personas diferentes se potencia para ser la máxima expresión del amor y la naturaleza de Dios para aquellos que todavía no lo han conocido, no lo han experimentado. Vivir en la unidad de la diversidad, tanto en el matrimonio como en la familia, es la manifestación de las arras celestiales. Amados, un matrimonio conforme al diseño de Dios es la figura más profética que podemos expresar a través de nuestras vidas. Porque está señalizando constantemente de dónde partimos y hacia dónde vamos. Porque yo no sé si recuerdan, pero el día que Jesús venga para llevarnos, nos está llevando a las bodas del Cordero. Jesús está regresando a por su novia. El novio está regresando por su novia. Sí, en ese momento Él pondrá a todos los gobiernos bajo su autoridad, porque tiene que hacerlo para que todos reconozcan que Él es Dios. Pero para aquellos que somos parte de su novia, vamos a ir a celebrar. Vamos a ir a culminar esta unión que hemos comenzado con Él. Y que quede como una realidad
desde hoy para la eternidad. ¿Estás buscando tener la razón en tu familia? ¿O estás buscando preservar la unidad entre todos? ¿Estás reflejando el corazón del Padre en tu hogar? La familia debería ser un santuario de la vida. Nuestro pastor, en varias ediciones de Salvemos a la Familia atrás, él dio una definición de familia y dijo: la familia es el lugar seguro de existencia humana creado por Dios como fundamento para la convivencia. Es el tesoro más grande de la humanidad. El lugar donde aprendemos a amar a Dios y donde aprendemos a amar al prójimo. Un santuario donde aprendemos a hablarle a Dios de otros en intercesión, a hablar de parte de Dios a otros en evangelización y a servir a otros en abnegación. Eso es la familia. Ese es el propósito de la familia. La familia es un santuario donde se forma la identidad, se forja el carácter y se cultiva la fe. Todo comienza en casa, amados. Por eso yo digo, en base al ejemplo que tú le des a tu hijo, es muy probable que luego sea el concepto que él tenga con respecto a su Dios. Por eso cuando hacemos pasar a los papás acá y que van a dedicar a sus hijos, por los primeros por los que oramos antes que por los hijos, es por los papás. Los papás son los que tienen la responsabilidad de reflejar el amor de Dios a sus hijos. Dice la palabra de Dios: instruye al niño en su camino y cuando sea grande no se apartará de él. Pero hay implícitamente una orden de que el padre sea el que instruya a su hijo. ¿Instruirlo en qué? En los caminos del Señor. ¿Cómo vas a instruir a tus hijos del Señor, a tu hijo en los caminos del Señor, si tú no vives conforme a los caminos del Señor? Le vas a enseñar teoría, pero ¿de qué te sirve la teoría y la información si no lo vives, si no lo aplicas, si no se da en la práctica? Es una incongruencia, es hipocresía. Nadie quiere eso. Por eso tenemos la responsabilidad de reflejar a Dios. Tu familia y tu matrimonio son tesoros creados por Dios para la humanidad. Pero esta familia está en vías de extinción. No sé cuántos les gustan los animales, pero por si no sabían, a día de hoy hay aproximadamente unas 10 especies endémicas peruanas que están en vías de extinción. Quiero nombrarles 3 de ellas. Uno de ellos es el colibrí maravilloso, así se llama. Creo que tienen imágenes de cada animalito. También conocido como colibrí de cola de espátula o colibrí admirable, que se ubica en la selva alta del país, en la cuenca del río Utcubamba. Este hermoso colibrí. Por cierto, yo de preadolescente me gustaba mucho dibujar y me habían regalado una enciclopedia de esas que había antes con imágenes muy grandes de animales y la amaba. Y yo, uno de los dibujos que mejor me salió en mi vida, casualmente fue de este colibrí. Estamos hablando 15 años atrás quizás, no más, 20 años atrás. Nunca supe de que ni siquiera es un colibrí peruano, ¿no? Y que es algo autóctono de acá. Y qué triste que esté en vías de extinción. El segundo animal es el gato de los Andes, llamado también gato andino, tití de la Aymara, chinchay, gato lince u osjo. Vive en la cordillera de los Andes entre 300 y 4.800 metros a nivel del mar. Y solo quedan a día de hoy 2.500 ejemplares. 2.500 ejemplares. El tercer animal que está en vías de extinción y que es propio de acá de Perú es la danta montañera o el tapir de montaña, también conocido. Es un espécimen que vive en la cordillera de los Andes de este país. Todos estos animales son hermosos, son creación de Dios. Sin embargo, están en vías de extinción.
¿Alguno de ustedes sabía de que estaban en vías de extinción? Seguramente no. Y posiblemente, si no hacemos nada por ellos, desaparezcan. Porque así sucede. Pero lo mismo es con la familia. Si no hacemos nada por nuestra familia, solamente la vamos a estar condenando a desaparecer. Si no entendemos lo precioso que es el tesoro de la familia, nunca vamos a poder valorarlo y darle el valor que realmente tiene. Y ese valor se tiene que expresar con acciones, no solamente con palabras. Algunos de los factores que han llevado a estas especies a ser extinguidas o estar en vías de extinción, pues en primer lugar está la contaminación ambiental junto con la caza indiscriminada. Pero esos dos factores son totalmente aplicables también a la familia. Te comento cómo. La contaminación ambiental es totalmente equivalente a la batalla cultural que estamos experimentando hoy en día. La cultura celebra el egoísmo, el placer momentáneo, el rechazo al compromiso y la deconstrucción del diseño de Dios. Vemos constantemente una introducción de ideologías que contaminan nuestra visión del matrimonio. La caza indiscriminada es el globalismo. ¿Cuál es la propuesta del globalismo? Un sistema que promueve la independencia radical, la deshonra a la autoridad, el aborto, el relativismo, la redefinición de género. Definitivamente vemos cómo atenta directamente contra la familia, contra el diseño de Dios. Amados, ¿qué vamos a hacer por nuestra familia? ¿Qué vamos a hacer por nuestra familia? Yo quiero leerles algo y es una promesa de supervivencia. Y dice Isaías 59:21, y dice: y este es mi pacto con ellos, dice el Señor. Mi espíritu no los dejará, ni tampoco estas palabras que les he dado estarán en sus labios y en los labios de sus hijos y de los hijos de sus hijos para siempre. Yo, el Señor, he hablado. Amados, y esto es una hermosa promesa que tiene que llenarnos de esperanza. Dios nos promete que su poder, sus enseñanzas nunca se apartarán de nosotros ni de nuestra descendencia. Lo que nosotros hagamos por nuestra generación hoy lo van a heredar hasta la tercera y la cuarta generación. Dios no ha abandonado su diseño ni el propósito de su diseño. Él promete estar con nosotros y con nuestros hijos. Esta es una promesa generacional, no solamente personal. Si caminamos con Dios y su Espíritu, no solamente veremos su mano, sino que la veremos en nuestras generaciones. Hay un linaje de fe que se forma cuando preservamos el diseño de Dios, amados. Y tenemos que ser entendidos en los tiempos, como nos dice la palabra de Dios. Ser conscientes de lo que está pasando a nuestro alrededor, de cuáles son esas ideologías, esas filosofías de este mundo que nos dice la palabra, para que no sean parte de nuestra creencia, para poder oponernos a ellas, para defender el diseño de Dios, para defender y seguir viviendo conforme a la propuesta de Dios, sin ceder a lo que el mundo nos diga. La palabra nos da también una promesa de bienestar y protección, y en Salmo 112 nos dice: aleluya, qué afortunado es el que teme al Señor y le gusta mucho hacer lo que Él manda. Sus descendientes serán poderosos, los que viven con honestidad serán bendecidos. Su casa estará llena de riquezas y bienestar. La causa justa que apoya seguirá en pie. Y dice más adelante: no les teme a las malas noticias, porque su corazón está firme, confiado en el Señor. Siempre tiene confianza y no siente miedo. Por eso podrá vencer a sus enemigos. Yo quiero invitarte a que cierres tus ojos y te pongas en pie. Amados, sé que quizás tenemos hoy muchos factores en contra. Sé que la vida no es fácil. Sé que tristemente hemos tenido que enfrentar diferentes situaciones que nadie debería enfrentar. Sin embargo, las hemos enfrentado. Pero hoy gozas de un privilegio.
y es que has conocido la verdad. Esa verdad te ha hecho libre. Y en Cristo Jesús son hechas nuevas todas las cosas. Tú no estás condenado a repetir el mismo patrón que experimentaste con tus papás, ni que con tus abuelos. Tú hoy puedes redefinir tu vida por medio de Cristo. Tú puedes comenzar a escribir una nueva historia. Tú puedes sellar el destino de tu generación y por ende, si lo hacemos todos juntos, el de esta sociedad. Vemos tantas organizaciones tratando de salvar a estos animalitos, pero la institución que debería defender la familia como algo que está en vía de extinción es su iglesia. Somos usted y yo. Nosotros tenemos esa responsabilidad. Y ya no sirven las excusas de no, pero yo no tuve una buena familia. Porque ahora tienes la guía de cómo sí puedes tenerla. Ahora tienes la referencia de cómo no repetir esos patrones que llevaban al pecado y que se desvirtuaban del diseño y del modelo de Dios para nosotros y para la vida. Yo quiero orar por ustedes. Padre, yo te pido por cada uno de mis hermanos. Te pido por cada una de sus familias. Te pido, Cristo Jesús, de que tú los ayudes, los fortalezcas. Señor, yo no sé cuál es su historia. Yo no sé cuál es su origen. Yo no sé lo que han vivido o lo que puedan estar viviendo en este momento. Pero tú sí lo conoces, Señor. Y lo conoces muy, 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 muy bien. Y yo te pido, Espíritu de Dios, de que tú los ayudes en esta hora. Espíritu Santo, tú les das poder, amor y dominio propio para que ellos puedan llevar a cabo, Señor, tu obra en sus vidas, para que ellos tengan la fortaleza necesaria para ahora ya no ser esclavos del pecado, para ya no repetir patrones que los lleven a maldición, sino comenzar a vivir la vida recta que tú nos llevaste a vivir. Espíritu de Dios, ayúdalos a que sus familias puedan experimentar tu amor. Revélales tu amor. Ayúdalos a conocerte más, en mayor profundidad. Y para que esa revelación, ese entendimiento, esa experiencia de tu amor pueda ser manifestada por medio de cada uno de ellos. De los esposos para con las esposas, de las esposas para con los esposos, de los hijos para con los padres y de los padres para con los hijos. Trae restauración hoy, yo te lo pido, Cristo Jesús, porque en ti son hechas nuevas todas las cosas. Y tú hoy nos das el poder de comenzar a escribir una nueva historia donde tú eres el camino, donde tú eres la ruta, donde tú eres aquello a lo que aspiramos y aquello que imitamos y aquello por lo cual vivimos como familia. Ayuda a cada uno de mis hermanos. En tu nombre oro, Cristo Jesús. Amén. Espectacular. Gracias por conectarte. Espero que la prédica y nuestro servicio haya sido de gran bendición para tu vida y la vida de toda tu familia. Queremos animarte. Si tienes alguna petición de oración, contáctanos a través de las redes sociales, que estaremos prestos con todo un equipo de intercesión de lunes a sábado, orando e intercediendo por tus peticiones. Asimismo, también queremos animarte que te suscribas al canal de YouTube de la Casa del Padre, donde te estaremos presentando los diferentes programas y las diferentes transmisiones que tenemos aquí en casa. Así que, una vez más, que Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima.